Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva charla que estamos organizando desde el Club de Economía. Gracias a todos por sumarse y por estar presentes. En esta ocasión, el profesor Mariano Fernández nos va a hablar sobre las características salientes de los planes de estabilización y tomando en cuenta los casos de Argentina, que hay bastantes, la verdad, desde 1952 hasta el momento. Antes que nada, presentando a Mariano Fernández, es licenciado en Economía de la Universidad del SEMA y fue profesor mío en primer año en la materia Principio de Macroeconomía y este primer semestre del año en Economía Internacional 2, porque lo tengo bastante conocido y le tengo un respeto bastante grande. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra, Mariano, que empieces con la charla. Bueno, gracias, Juani. Supongo que me están escuchando bien, cualquier cosa me avisás. Sí, Bueno, sí, se me se escucha bien. ¿cuál va a ser un poco el plan de trabajo? Desde ya que no vamos a poder ver todos los planes de estabilización, porque son realmente muchos. Entonces, lo que hice fue seleccionar quizás los más emblemáticos, de acuerdo a una clasificación que ahora más adelante vamos a ver. Al final de la charla hay literatura, es decir, y la charla va a estar disponible para que la puedan bajar, si alguno quiere ampliar el tema. Básicamente porque no voy a dar la parte de los modelos, es decir, la parte matemática, sino que nos vamos a concentrar esencialmente en cuáles son las características salientes, los tipos de planes de estabilización, y después sí, vamos a hacer un viaje desde el plan de estabilización de Perón de 1952, con un orden establecido de acuerdo a la clasificación que yo les estaba diciendo, hasta terminar con el intento de estabilización del gobierno de Macri, que después lo vamos a clasificar, que se clasifica como un ITIRP, ¿sí? Como un tipo de plan de estabilización basado en una regla de Taylor. Eh, Así que bueno, esto está basado primordialmente en dos trabajos y en uno que está por venir. Uno es el documento de trabajo 792, estabilizaciones transitorias y permanentes usando el tipo de cambio o la cantidad de dinero como anclas nominales. Ese trabajo fue publicado ahora en mayo de 2021 y el otro es otro documento de trabajo que lo hicimos con Tomás Marinosi sobre un survey de la literatura de Inflation Targeting. Y falta por venir un trabajo solo acerca de las características dinámicas y el funcionamiento de un plan de estabilización basado en el control de la tasa de interés, con las particularidades que eso implica, ¿no? Bueno, entonces los invito a que empecemos. El plan va a ser el siguiente: vamos a clasificar las herramientas de estabilización de acuerdo a familias de estabilización. Esto tiene que ver con cuál es la herramienta o el ancla nominal para el caso de los planes de estabilización basados en política monetaria o los planes de estabilización basados en el uso del tipo de cambio o la tasa de evaluación como ancla nominal. Y un capítulo aparte, por eso no está en este artículo el documento de trabajo 792, el caso de las reglas de Taylor, porque las reglas de Taylor en muchos casos pueden clasificarse dentro de esquemas monetarios basados en lo que se llaman MBS, es decir, planes de estabilización basados en el uso de la política monetaria. Pero en otros, como el caso del plan de estabilización que se intentó hacer en Argentina, ahí vamos a abrir otra discusión también interesante, que desde ya no pienso, es decir, no es que va a ser concluyente lo que vamos a decir, sino que es algo que está vivo en la literatura y es tema de discusión hoy, ¿sí? En círculos académicos. Entonces vamos a tener que, de alguna forma, acotar esto y dar una explicación de por qué esa regla de Taylor basada en el uso de la tasa de interés como herramienta de política estabilizadora requiere determinados ajustes desde el punto de vista matemático para que el sistema no sea inconsistente, ¿no? Sumado a que, bueno, una vez solucionado todos estos problemas, como les dije, hay tres familias de estabilización. Ahí voy con el puntero. Muy bien. Entonces,
Vamos a clasificar a los planes de estabilización, después ustedes vamos a ver los distintos casos, ¿sí? Voy a mutear el resto de los micrófonos porque... Ahí está. Eso. Tratemos de mantener cerrados los micrófonos para que no haya ruidos externos. ¿Ok? Bueno, gracias. Bueno, les decía, los planes de estabilización se pueden clasificar en tres familias, de acuerdo a cuál es el tipo de ancla que se usa para estabilizar. La primera familia es lo que se conoce como ERBS, Exchange Rate Based Stabilization Programs, que básicamente son los que usan a la tasa de cambio o alguna combinación relacionada a la tasa de cambio como elemento disciplinador de los precios. Desde ya que todos estos planes tienen que tener una regla de consistencia, ¿sí? Es decir, todos ellos están cumpliendo primero con que se trata de un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones tiene que estar determinado, ¿no? Dicho de otra manera, en un plan ERBS, es decir, donde yo uso, por ejemplo, al tipo de cambio, vamos a un caso específico, un plan de estabilización basado en tipo de cambio fijo, como fue, por ejemplo, el plan austral. ¿Ok? Significa que si yo fijo la tasa de cambio, endógenamente queda determinada la oferta monetaria. Ahora, cuando un gobierno o un intento estabilizador de un gobierno fija la tasa de cambio e inicia política monetaria, ¿sí? En un modelo estacionario significa que es inconsistente, significa que va a explotar. ¿Ok? Desde el punto de vista matemático eso no funciona. De la misma manera, si yo eligiera un esquema de estabilización basado en el uso de la política monetaria, es decir, los MBS, Money Based Stabilization Programs, básicamente ahí lo que queda endógeno es el tipo de cambio. Entonces, la autoridad monetaria, si hace un plan de estabilización o si implementa un plan de estabilización basado en política monetaria, pierde el control sobre el tipo de cambio. Querer controlar sistemáticamente a la vez, ¿sí?, la oferta monetaria y el tipo de cambio significa caer en una regla de inconsistencia, ¿no? Esto es un tema del sistema de ecuaciones. Igual no voy a hacer matemática, pero es un sistema de ecuaciones. Yo no puedo controlar dos variables a la vez. ¿Okay? Si controlo dos variables a la vez, básicamente no tengo resultado. Y después viene la tercera familia de planes de estabilización, que yo las agrupo dentro de lo que llamamos las reglas de Taylor. Acá aparece una primera discusión en la literatura, y es que en general este tipo de programas, muy implementados a partir de la década del 90 en una gran cantidad de países, ¿sí? El caso inicial más importante es eh, el inflation targeting usado por Nueva Zelanda, pero si hoy vemos, muchos de los países del G20 utilizan, o casi todos los países del G20 utilizan una herramienta de estabilización o bueno, llaman una regla de Taylor. Y una regla de Taylor es básicamente un algoritmo, ¿sí?, en donde puedo usar distintos instrumentos, por ejemplo, la tasa de interés, el tipo de cambio, alguna corrección de ajuste sobre el nivel de empleo de la economía, y está basado en, básicamente, que existiría una curva de Phillips, ¿sí?, diríamos muy limitada, es decir, una especie de interacción entre inflación y desempleo, y que eso le da margen a la autoridad monetaria de aplicar algún tipo de regla, ya sea manejando el tipo de interés, o manejando la oferta monetaria, o manejando algún agregado monetario, para disciplinar a la economía hacia el sendero de inflación, de empleo y de tipo real de cambio, por ejemplo, el de Chile, que el policymaker desea. ¿Okay? Por eso, en realidad, la familia de reglas, por eso merece un paper adicional, la familia de reglas de Taylor, y dentro de esto las distintas fórmulas que se aplican y eso, es una literatura aparte, pero requiere solucionar algunos problemas, ¿sí? En el caso específico, por ejemplo, el que se aplicó en Argentina, ¿sí?, que fue un esquema de regla de Taylor, donde hubo un target a la tasa de inflación y donde el instrumento fue el uso de algún tipo de tasa de interés. En el caso nuestro hubo dos, básicamente uno, pero después pasó a ser primero la tasa de interés de las LEVAX y después la tasa de interés de las LELIX.
Es decir, no fue una casualidad que Sturzenegger tuviera que usar un pasivo monetario para estabilizar, sino que tiene que ver con la solución de un problema matemático. Eso se conoce en la literatura como la indeterminación de Sargent, ¿sí? Es decir, si yo controlo la tasa de interés carece de ancla nominal. Es decir, si yo controlo, por ejemplo, la tasa de devaluación, el ancla nominal es el tipo de cambio. Si yo controlo la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, el ancla nominal es la oferta monetaria. Cuando controlo o manejo la tasa de interés, es decir, mi instrumento es la tasa de interés, yo no estoy parado en ningún lado. ¿Okay? Eso significa que tengo que solucionar esa indeterminación. Bueno, en la literatura hay varias soluciones. Eh, no me voy a concentrar por eso en la parte matemática, pero por ejemplo, una solución es lo que planteó McCallum en 1981, que utiliza algún agregado monetario, con lo cual el programa de la regla de Taylor se transforma en un MBS, es decir, en un caso particular de la familia de los Money Based Stabilization Programs. Y existen otras dos soluciones. Una planteada en un paper de Aurenheimer, en donde básicamente, y la otra, Begg y otros autores, Begg y Woodward, donde hay un instrumento que es un bono, ¿sí? Y a través de estas operaciones de mercado abierto, el bono actúa de ancla nominal del sistema. No específicamente ancla nominal, pero parecido como si fuera el ancla nominal del sistema. Es decir, que a través de operaciones de mercado abierto, es decir, compra y venta de bonos, recordemos el caso de, después igual lo vamos a ver, del esquema de estabilización que aplicó Sturzenegger, la herramienta que usaba era las Levax. ¿Okay? Bueno, una vez sorteado eso, uno podría disciplinar la tasa de inflación de acuerdo al deseo del policymaker y a la regla establecida por esta Taylor Rule, ¿no? Una discusión abierta acerca de esta familia de estabilización es si efectivamente se trata de esquemas de estabilización o no. La realidad es que eh, han sido, y esto está en plena discusión, ¿sí? Han sido o parecen ser eficientes para controlar o marcar el sendero de la tasa de inflación, pero no queda claro si efectivamente es la regla de Taylor la que mantiene eso o es la credibilidad y reputación de las autoridades monetarias de haber estabilizado previamente o de tener un entorno monetario estable, lo que determina la estabilidad de precios. Por eso Argentina, cuando se lanza a un plan de estabilización basado en lo que estaba de moda en el mundo, en la literatura no quedaba en claro que esta herramienta iba a ser una herramienta efectiva, ¿sí? Para poder bajar la inflación de acuerdo a la regla que se había establecido. Esa es una discusión, no digo que esté bien o que esté mal, ¿sí? Esa discusión está todavía abierta, hay literatura, por ejemplo, hay un paper que lo que hace es reúne toda la literatura de quiénes usaron regla de Taylor y quiénes no usaron regla de Taylor y básicamente llega a la conclusión, después voy a dar la literatura, llega a la conclusión de que no hay evidencia sustentable acerca de que demuestre de que una regla de Taylor sea tan eficiente como una regla monetaria tradicional. Por ejemplo, una regla monetaria tradicional sería fijar la trayectoria del tipo de cambio nominal, en el caso de que el ancla nominal sea el tipo de cambio, es decir, la paridad contra una moneda o varias monedas, fijan la oferta monetaria, es decir, hay reglas acerca del comportamiento de la oferta monetaria, lo que se conocía como la regla de Friedman, ¿no? No quedan claro si efectivamente es una buena estrategia para bajar los precios. Sí, para mantener estables los precios, parece que la evidencia es bastante más robusta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos tipos de estabilización en la literatura, algunos con más literatura, otros con menos literatura, en el caso de las dos primeras familias hay mucha más literatura, tienen características determinantes. Y eso está regulado por un axioma o por, diríamos, por distintas aristas, ¿no? Que tienen que ver con su carácter transitorio o permanente, que tienen que ver con si son consistentes o no consistentes los programas, si están acompañados de reformas,
si la velocidad de las reformas coincide con la velocidad de la implementación del programa financiero, es decir, el programa de estabilización. ¿Sí? Entonces, la primera clasificación que vamos a hacer es dividirlos en transitorios o permanentes. ¿Sí? Acá también hay mucha literatura, no vale la pena meterse demasiado en las cuestiones matemáticas de la literatura, pero vamos a decir que aquellos planes que clasificamos como transitorios básicamente están dominados por una fuerte dominancia fiscal. Bien, la dominancia fiscal fue planteada por Sargent en 1981 y básicamente lo que está diciendo es que la autoridad monetaria de alguna forma está condicionada por la autoridad fiscal. Para dar un ejemplo, ¿no? Imaginemos un país que quiere estabilizar, ¿sí? Pero que no tiene fuentes de financiamiento más que emitir dinero a través de la tesorería. Bueno, de alguna forma está dominado el Banco Central por la política fiscal. La existencia de dominancia fiscal es un elemento que hace que el programa se transforme o sea percibido como transitorio. La otra es la dependencia, ahora sí es una elección de la autoridad monetaria o del Banco Central. Acá hay también mucha literatura, no está bien en claro porque básicamente podrían cumplirse otras condiciones y tener un Banco Central que sea dependiente, pero que haya invertido en reputación, entonces puede estabilizar también. Y después la otra es establecer compromisos fiscales o monetarios que no son sostenibles en el tiempo. Esto ya ahora tiene que ver con la intertemporalidad. Pensemos una cosa así como que alguien quiere bajar de peso y se pone una meta para bajar de peso que está muy por encima de sus posibilidades reales. Entonces eso va a ser percibido por una gente con expectativas racionales, es decir, una gente que es forward looking, que arma sus expectativas en función del comportamiento y de las reglas que están estableciendo los policy makers y de la consistencia de esas reglas. Bueno, puede ser que eso pierda parte de la credibilidad. Y la otra tiene que ver con la velocidad de implementación de las reformas, ¿sí? Y con las reformas en sí. Un timing no adecuado de las reformas puede traer como consecuencia que el programa se transforme en transitorio. Ejemplo, el plan Bungiborn de Menem en el 89. En medio del decreto de desregulación se dio los primeros, es decir, al inicio del gobierno de Menem, conjuntamente con el plan de estabilización, pero la velocidad de implementación de las reformas hace que el plan colapse inicia en julio y en diciembre del 89 el plan colapsa. Y por el contrario, clasificamos a permanentes aquellos que tengan alguna combinación de esto, es decir, débil o nula dominancia fiscal. Puede haber dominancia fiscal, pero puede haber mercado de créditos, entonces esa dominancia fiscal es débil. Una mayor independencia del Banco Central o reputación del Banco Central, compromisos fiscales y monetarios sostenibles y financiables, y reformas pro mercado, ¿sí? Básicamente que alivien la carga financiera de un Estado, pero que estén básicamente coordinadas. Acá hay un punto central, es la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. La otra clasificación importante, pero ahora tiene que ver ahora con la visión del mundo, es la clasificación de los planes en heterodoxos o en ortodoxos. La visión heterodoxa cree que el policymaker puede o conoce cuál es el set de precios relativos de equilibrio de la economía. Por lo tanto, va a tomar medidas de redistribución del ingreso para que la economía converja a la tasa de inflación deseada y al set de precios relativos que el policymaker quiere hacer. Argentina es campeona de esto, pues básicamente siempre ha intervenido, es decir, la mayoría de los planes son heterodoxos, ha tratado de inmiscuirse en los precios relativos. ¿Cuáles son las herramientas de los planes heterodoxos? Los controles de precios, los controles de las tasas de interés, el control de los salarios, el control sobre la indexación de los contratos, ¿sí? Políticas redistributivas, controles a la cuenta de capitales, etcétera, etcétera. Los planes ortodoxos son aquellos que se basan esencialmente en dejar al arbitrio del mercado el set de precios relativos de la economía. Por lo tanto, básicamente se trata de precios y salarios libres, tasas de interés no reguladas por el Banco Central, apertura comercial, es decir, estabilidad en términos de apertura comercial, y básicamente liberación de la cuenta de capital. Si somos estrictos, en general en Argentina casi no ha habido planes ortodoxos.
o básicamente si lo clasificamos por momentos no hubo, ¿sí? Sí hubo intentos de planes ortodoxos, pero bueno, no todos van a cumplir todas las características, ¿no? Bueno, vamos ahora a tratar de entender dentro de cada uno de estos planes de estabilización qué es lo que los caracteriza. Supongamos que una autoridad monetaria decide iniciar un plan de estabilización es decir, usando como herramienta al tipo de cambio o la tasa de devaluación como instrumento, ¿sí?, estabilizador. Bueno, básicamente lo que caracteriza a estos planes de estabilización, eh, algunos autores han sugerido la existencia de oportunismo político. Ari Eisen no está, es un paper del Fondo Monetario, de un autor creo de la Universidad de Tel Aviv. Básicamente dice que habría una instancia, una oportunidad de que haya oportunismo político en función del ciclo que generan los planes de estabilización. Entonces, esencialmente un plan de estabilización basado en tipo de cambio fijo va a tener, en el caso de que sean permanentes, estabiliza y no tiene efectos sobre la economía. Las estabilizaciones permanentes en general no tienen impacto positivo sobre la economía más que la herramienta estabilizadora. Y después la economía se ordena sola. Pero en los casos de planes caracterizados como transitorios, también puede ser que un plan empiece con una caracterización como transitoria, atraviese este ciclo que estoy diciendo ahora, y después se vaya corrigiendo. Un ejemplo de eso es el plan de estabilización de Israel del año 85, que se lanzó conjuntamente con el plan austral. Es decir, después de algunas correcciones, el plan arranca. ¿Okay? Bueno, pero el punto central es que está caracterizado por un ciclo expansión-recesión. Sería, en el momento, por eso es el preferido por las autoridades políticas, sería un gobierno anuncia un plan de estabilización basado en fijar el tipo de cambio, ¿sí? Un ejemplo de esto fue el plan austral, o en fijar la tasa de devaluación, por ejemplo, el plan de estabilización de Martínez Dios, ¿sí?, a través de sus distintas etapas, ahora vamos a ver eso. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero todos atraviesan por el ciclo de expansión-recesión, ¿sí? Ahí es donde aparecen algunos autores que dicen que este ciclo expansión-recesión le estaría dando ventaja a este tipo de planes de estabilización por sobre otros planes de estabilización. ¿Por qué? Porque básicamente hay un shock político. El shock político tiene que ver, un presidente anuncia un plan de estabilización y ese plan de estabilización baja la tasa de inflación e inicia un ciclo positivo de la economía y la economía empieza a crecer. ¿Okay? La otra es que al generar un boom en el mercado de no transables, lo que va a generar es una apreciación real, una apreciación cambiaria real. Es decir, nos vamos a empezar a hacer baratos en dólares. Y eso es una situación, como el programa tiene características transitorias, sería cuanto más transitorio es el programa, más profunda va a ser la apreciación cambiaria real. El otro punto es que asociado al boom de la expansión y del dólar barato, ¿sí?, del tipo de cambio real barato, viene un deterioro de la cuenta corriente, que podría desembocar en el fin del programa en una crisis de balance de pagos, es decir, un problema de financiamiento de la balanza de pagos. El otro punto es, bueno, estos programas están caracterizados por una trayectoria en forma de U de la tasa de inflación y de la tasa de interés. Y están caracterizados como, al caer la tasa de devaluación, a ver, pensemos, la tasa de interés es igual, ¿sí?, a la tasa de interés real en equilibrio más la tasa de devaluación más alguna prima de riesgo. Si el programa logra bajar la prima de riesgo y al bajar la tasa de devaluación, lo que hace, como vemos en el gráfico es bajar la tasa de interés por debajo de la tasa de inflación y generar una caída de la tasa de interés real. ¿Sí? No siempre pasa esto va a depender de las dinámicas. ¿Sí? Este es el plan de estabilización. Por ejemplo, un gobierno fija una devaluación, en el momento T inicia el plan de estabilización y a partir de ahí pone una devaluación más baja. Bien, eso determina una trayectoria de la inflación que empieza a converger y una caída, si es percibida como, básicamente no hay prima de riesgo, es decir, básicamente se cae rápidamente la prima de riesgo en el corto plazo,
Y en la medida que el programa empieza a generar apreciación cambiaria real, deterioro de la cuenta corriente, y se empieza a deteriorar el ciclo de expansión, la tasa de interés empieza a subir. El punto en donde se cruza la tasa de inflación con la tasa de interés y las tasas de interés empiezan a hacerse positivas, financiando una recesión, es el inicio, es decir, es la señal que determina que el plan está empezando a colapsar. ¿Tá? Por lo tanto, a partir de ahí vamos a ver que las tasas de inflación empiezan a volver a su nivel original. Yo ahí pongo que vuelven a su nivel original, no necesariamente vuelven a su nivel original, todo depende de cuál es el estado de monetización en el cual queda la economía. Podría incluso converger, hay un trabajo también en camino de eso, donde podrían converger, ¿sí?, a una tasa de inflación más alta, porque la estabilización va a tener costos. Y esos costos tienen que ver con pérdida de credibilidad de las autoridades monetarias a la hora de estabilizar. Bien. Vamos con el ciclo de los MBS, es decir, usando la política monetaria. Tienen un ciclo inverso, por eso en general no son los más usados o no son los preferidos desde el punto de vista político. Básicamente un plan de estabilización basado en un MBS program, después vamos a ver, por ejemplo, el plan de Frondizi del año 59, y algo que no está en la presentación, por ejemplo, el inicio del plan de estabilización de la hiperinflación boliviana, es abruptamente cortar la expansión monetaria. El problema de cortar la expansión monetaria es que genera un aumento de las tasas de interés reales y el ciclo es al revés. Habría que tener mucha plafón, mucha voluntad y mucho poder político para afrontar inicialmente por un ciclo de recesión y después que se estabiliza viene el ciclo de expansión económica. Vuelvo a repetir, cuanto más creíbles son los programas, menos potente es el ciclo de expansión y recesión. Bueno, el tema del tipo de cambio, es decir, qué sucede con la cuenta corriente, tiene que ver con lo que sucede en el mercado de transables y en el mercado de no transables, ¿sí? La recesión básicamente lo que hace es elevar el precio de los no transables y genera, básicamente lo que estoy diciendo es que la recesión no es similar, es decir, no es pareja en todos los sectores. Eso, ahora es un poco más relativo, podría determinar en algunos casos que se produzca un proceso de apreciación cambiaria o incluso un proceso inverso de depreciación cambiaria, dependiendo de cuál es la dinámica del ajuste, ¿no? Es decir, básicamente qué se mueve más rápido y a qué velocidad. El otro punto es, se genera, como vemos acá, un aumento de las tasas de interés reales. Ese aumento de las tasas de interés reales es lo que destruye, básicamente, al mercado doméstico. Por eso, un plan de estos, es decir, básicamente, podría acabar con un número importante de industrias o empresas que ven cortado el crédito, es decir, la expansión crediticia se corta. Al cortarse la expansión crediticia, determina una fuerte recesión, y esa fuerte recesión podría implicar recesión, y con lo cual aumento de la tasa de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es, si la velocidad de convergencia de la tasa de inflación no es lo suficientemente rápida, entonces cuanto más profunda es la recesión, mayores son los incentivos a que el programa empiece a ser considerado como transitorio. Es como si nos metiéramos en la cabeza de los agentes y los agentes ven, ok, iniciamos un plan de estabilización basado en política monetaria, el gobierno fija una regla de política monetaria muy estricta, la regla de política monetaria muy estricta porque las expectativas todavía no le creen, ¿sí? Básicamente hace que la tasa de interés no converja a la misma velocidad, eso hace que la tasa de interés real de la economía suba, al subir la tasa de interés real de la economía inicia un proceso de recesión. Ahora, en la medida que se estabiliza la tasa de inflación, es decir, básicamente pasamos por una fuerte desaceleración de la inflación y después una convergencia a una tasa de inflación de equilibrio, que sería si el plan llegaría hasta este punto. En este punto, la tasa de inflación en un plan permanente se empieza a estabilizar y las tasas de interés convergerían al nivel de equilibrio de mercado, sería sin intromisión. Y el crédito se empezaría a recuperar. El problema de estos planes de estabilización es que muchas veces no da el tiempo político para su implementación y el programa es abandonado antes de tiempo porque hay que pagar fuertes costos. En el caso de
una regla de Taylor, yendo básicamente dentro de toda la familia de las reglas de Taylor a lo que se aplicó en Argentina, ahí están los nombres, ¿no? Es decir, dentro de la regla de Taylor tenemos los programas de target a la tasa de inflación, y dentro de los programas de target a la tasa de inflación tenemos los programas de target a la tasa de inflación que utilizan a la tasa de interés como una herramienta, ¿no? Algunos autores lo clasifican como ITIRP, ¿no? Pregunta, una cosa, al final de la presentación vamos a abrir a preguntas, ¿ok? Así que, y creo que y Juan iba a moderar las preguntas. Bueno, acá esto seguramente lo tenemos presente porque fue lo que sucedió con el plan de estabilización de Sturzenegger. Básicamente, estos planes de estabilización, de vuelta, cuanto más creíbles son, ¿sí? Es decir, cuanto mayor es la credibilidad, más se parece a un esquema de ERBS. Entonces, seguramente lo que habrá vendido Sturzenegger es, como a mí me van a creer en el plan, no vamos a pasar por un esquema de recesión o desaceleración de la actividad económica. El tema es que el plan no tenía bases sólidas, por lo tanto, básicamente, a menor credibilidad del plan, el ciclo es el de un MBS. Podríamos pasar por un ciclo de recesión-expansión. Con respecto al tipo de cambio real, cuanto menor es la credibilidad, ¿sí?, mayor es la apreciación del tipo de cambio. Con respecto a la cuenta corriente, cuanto menor es la credibilidad, mayor va a ser el deterioro de la cuenta corriente. Y con respecto a la tasa de interés, con menor credibilidad, menor es la tasa de interés real. Y lo que vamos a apreciar es una caída transitoria de la tasa de inflación, y hay un elemento que es el que determina, como acá el instrumento es la tasa de interés, el que determina el fin del programa. El fin del programa es una corrida cambiaria. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria, el mecanismo para bajar la tasa de inflación es bajar la tasa de interés, es decir, generar un esquema donde sistemáticamente empiezo a bajar la tasa de interés y disciplinaría la tasa de inflación. Ahora, si yo bajo la tasa de interés y no logro bajar la tasa de inflación, en algún momento eso me va a determinar un salto del tipo de cambio. ¿Ah? Fíjense, tenemos tasa de interés, esto es el intento estabilizador, esto baja inicialmente la tasa de interés, ¿sí?, es decir, el tipo de cambio, conjuntamente con eso, y a partir de algún punto donde la tasa de inflación empieza a subir nuevamente, se produce el salto cambiario. Es el fin del plan de Sturzenegger, ¿no? Bien. Bueno, más o menos ahí tenemos muy por arriba la clasificación que vamos a usar para los planes de estabilización de Argentina, ¿sí?, los más relevantes, desde el 52 a la fecha. Si ustedes miran esa tabla, ¿sí?, encontramos básicamente muy pocos planes de características ortodoxas. La mayoría de los planes son de características heterodoxas, ¿sí? Si hilamos muy fino, casi no hay planes ortodoxos en Argentina, pero básicamente tanto la tablita de Martínez de Oz como el plan, por ejemplo, ahora cuando después hablemos cada uno de ellos, ¿no? El plan de Frondizi o el plan Herman, bueno, esencialmente no tenían fuertes controles de precios, no había income policies y políticas de ingresos, y hay algunos que son emblemáticos por el grado de heterodoxia, es decir, de intromisión en los precios relativos, como es, por ejemplo, el plan austral, ¿sí?, y toda la familia. Bueno, lo mismo es el plan Bungebon o el plan Primavera, son exactamente igual, ¿no? Si también miramos otra cosa que aparece en la tabla, es que, dado el ciclo de expansión-recesión, ¿sí?, la mayoría de los planes que hemos usado en Argentina son planes basados en ancla nominal del tipo de cambio. Tipo de cambio o tasa de cambio, ¿no? Es decir, en ERBS. Y esencialmente Argentina no ha logrado estabilizar la inflación, salvo en el intento estabilizador de la convertibilidad, ¿sí?, donde efectivamente lo podemos clasificar, duró 10 años, ¿sí?, donde lo podríamos clasificar como un plan de características permanentes, ¿no? De ya que las clasificaciones siempre son difíciles, ¿sí?, pero la convertibilidad al 10 años bajar la tasa de inflación y terminar de alguna forma colapsando por otra cuestión, no por el plan en sí. En el resto de los planes, hay planes que duran 2 años a planes que duran meses, ¿sí? El plan Primavera dura muy poco,
El plan Bujibón de Menem dura poco menos de 6 meses. ¿Okay? Bien. El último, que no lo vamos a tratar, el plan Sandleris, tenía muchos problemas de implementación, incluso era muy difícil de clasificar, pero básicamente se trató el intento estabilizador de Sandleris de un intento de llegar a las elecciones como sea, y pese a que había, ustedes se acuerdan, podría decir, no, pero había bandas cambiarias. Sí, pero eran bandas cambiarias nominales porque si se producía una corrida cambiaria que saltaba, rompía el límite superior de la banda, se vendían solamente 150 millones de dólares diarios, con lo cual se parecía más un MBS y entonces tenían muchos problemas de inconsistencias en su implementación. Es decir, intentaron que la banda sea una especie de regla que discipline a los agentes para hacerles creer a ellos mismos de que efectivamente no íbamos a poder salir de esa banda. Y bueno, terminaron las PASO 2019 y el tipo de cambio salta de 40 a 60 y el Banco Central no puede hacer nada porque no tenía reservas para poder jugar al tipo de cambio fijo. Bien, vamos ahora sí a ver los intentos estabilizadores, ¿sí? Algunos de ellos, ¿sí? Yo hice una selección. Agregué, que en el paper no está, el plan de emergencia económica de Perón, de 1952. La verdad es que en ese momento, primero, la información no está tan transparente, por eso no estaba en el artículo. La provisión de datos tampoco es tan transparente. Si cuando viajamos hacia atrás, los datos estadísticos son bastante más pobres. Por eso no está en el paper, pero esencialmente podríamos clasificarlos como un RBS de características hiperheterodoxas. ¿Sí? ¿Cómo era la economía en 1952? Básicamente, la economía desde los 30 en adelante es una economía caracterizada por tipos de cambios múltiples, es decir, por distintos esquemas cambiarios de acuerdo al tipo de industria o sector que exportaba. En el caso ya de 1952, el comercio exterior estaba nacionalizado. Había un instituto, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que nacionalizó la exportación y le compraba a los productores, ¿sí? Y vendía en los mercados externos. Eso hace que básicamente haya varias herramientas estabilizadoras, porque no es solamente el tipo de cambio. Lo que sí se decidió, el ministro de Economía, gente desconocida, ¿no? Pedro Bonomi o algo así, después de Miranda, se encontró en una situación bastante compleja. Es decir, asume en 1951, 52, con una crisis de balance de pagos y con una tasa de inflación que se había disparado al casi 40%. Si ustedes miran la tabla de inflación que tienen a la izquierda, van a ver que el problema de la inflación ya era un problema endémico fuerte, ¿sí? Se parece casi a la década de los 10, de 2010 al 2020, ¿sí? La inflación se había empezado a acelerar. ¿tá? Para 1952 la inflación ya estaba cercana al 40%, en medio de una crisis de balance de pagos, y básicamente no había reservas para pagar. Ahí había una opción es, bueno, devaluar el tipo de cambio o devaluar sistemáticamente el tipo de cambio. Lo que se decidió fue devaluar el tipo de cambio y a partir de la devaluación dejarlo fijo. Por eso está clasificado como un RBS. Ahora, si vemos qué significa un RBS, desde el punto de vista matemático, significa que no podemos controlar la oferta monetaria. Bueno, y en ese sentido, es decir, básicamente que si hay crecimiento de la cantidad de dinero, va a tener que responder a aumento de la demanda de dinero. Pero no lo controla el policymaker. En ese sentido fueron consistentes. ¿sí? Básicamente el plan establecía un esquema monetario que era consistente con el tipo de cambio. Y después había una herramienta de redistribución que eran los precios agropecuarios que usaba el IAPI. Entonces se buscaba aumentar la oferta de bienes. Todo eso igual no funciona como estabilizador, pero sí fue el RBS que tuvo éxito. ¿sí? Y hubo política de ingresos porque esencialmente se controló la paritaria de los salarios. Es decir, se congelaron de alguna manera los salarios y eso de alguna forma
estableció, o para la visión de un heterodoxo, ¿sí?, que cree que los precios dependen de inercias también, fue lo que posibilitó que la tasa de inflación colapsara al 4% durante 2 años. Se redujo, se contrajo fuertemente el crédito privado a través del multiplicador bancario, y se produjo una fuerte, es decir, un ajuste fiscal muy importante a través de reducción de subsidios al sector público y privado. La realidad es que el plan fue efectivo. Durante 2 años bajó la tasa de inflación a un dígito, ¿sí? Y después, los acontecimientos de 1955 y el desequilibrio político de 1955 determinó que... ¿Perdón? No, creo que fue un micrófono que se activó involuntariamente. Mariano, tenés el micrófono desactivado. Ahora sí. Se te volvió a desactivar. Ahí está. ¿Hola? Ahí está. Digo que el colapso del plan estaba relacionado esencialmente por el relajamiento de la política fiscal y por lo tanto el abandono de la regla fija de mantener el tipo de cambio y mantener consistente la oferta monetaria. No mantuvieron consistente la oferta monetaria y el sistema otra vez colapsa y volvemos a la inflación de estado estacionario previa al plan de estabilización. ¿Okay? Bien. El otro que tomé como relevante, ¿sí?, es el plan de estabilización de Frondizi de 1958, diciembre de 1958, y lo extendemos hasta 1962. Este plan, así como el anterior de Perón, fue anunciado de forma de shock, ¿sí? Un mensaje presidencial. En el mensaje presidencial se establecieron las pautas, los lineamientos más importantes del plan, pero fue un plan de carácter... Lo interesante de esto es que un gobierno que hasta ahora no había estabilizado de esta forma, elige la forma más dura para poder estabilizar, ¿sí? Libera los controles cambiarios, libera transitoriamente la cuenta de capital y establece una regla monetaria muy férrea, ¿sí? Siempre hay un problema de todos estos planes, y es que la velocidad de las reformas no es la suficiente, y la sostenibilidad de las reformas es la que determina que el plan es decir, básicamente tiene fecha de función. Tres fueron los ministros de Economía, pero esencialmente el que anunció, es decir, fue el presidente, pero el ministro de Economía que lo anunció fue Del Carril. Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, inicialmente se modificó la paridad cambiaria, es decir, el tipo de cambio estaba controlado y era múltiple, ¿sí? Veníamos de la época de Perón y la Revolución Libertadora, que básicamente mantuvieron el mismo esquema monetario y con las mismas inconsistencias monetarias. Entonces lo que hace Frondizi es corrige el tipo de cambio y libera el tipo de cambio, unifica los mercados cambiarios, ¿sí? Eso hace básicamente que haya inflación reprimida, ¿sí? La inflación de los primeros meses de 1959 y de 1960 son las que explican la dinámica de eso, ¿no? Es decir, hay un fogonazo inflacionario, un fogonazo de licuación, y a partir de ese fogonazo de licuación, fíjense, si no la tasa de inflación hubiera caído mucho más rápido, es un tema de dónde hacemos el corte, ¿sí? Fíjense la tasa de devaluación, ¿sí?, que era consistente con la regla monetaria, la tasa de interés, ¿sí? Y lo que vemos es el ciclo negativo de contracción y expansión. Es decir, el plan rápidamente hace bajar la tasa de interés, genera una recesión y una recuperación posterior. ¿Por qué colapsa el plan? ¿Por qué podemos considerarlo transitorio? Básicamente por la debilidad fiscal del mismo, ¿no? No pongamos consideraciones políticas, solamente veamos cuestiones económicas. No existió
una intención desde el punto de vista económico de establecer un esquema fiscal que lograra a la velocidad que la disminución de inflación requería y las expectativas requerían, poder bajar la inflación. Eso significó que para 1962, coincidente con el fin del ciclo político de Frondizi, el plan terminara colapsando y fuera abandonada con una fuerte devaluación y de vuelta la fijación de un esquema de tipo de cambio múltiple y un control cambiario y un control sobre la cuenta de capitales. Hay otro artículo dando vueltas, que es del diario, ya no es académico, pero que muestra esencialmente que Argentina, yo no me acuerdo desde cuándo lo tengo hecho, pero que Argentina, desde el 76, no lo hice. Bueno, si uno mira Argentina desde los 30, esencialmente tiene casi todos los años con controles y con cepos, con controles a la cuenta de capitales. Más intensos, menos intensos, pero lo que caracteriza la economía posterior, la economía monetaria posterior a la década del 30, es la aparición de tipos de cambios múltiples y la intromisión de las autoridades monetarias dentro del mercado de capitales. Okay. Muy bien. Lo interesante es que fue el primer MBS de características ortodoxas, ¿sí? Y creo que después de eso tardamos mucho tiempo en volver a un plan de características ortodoxas. En general son resistidos, pero son resistidos por esto que digo del ciclo. El próximo que vamos a ver es un ERBS. Acá es discutible, ¿sí? Yo lo clasifiqué como ortodoxo. Sin embargo, si hilamos muy fino, tiene características heterodoxas. Por ejemplo, el plan de Martínez de Oz tiene dos etapas. La primera etapa hasta diciembre de 1978, que no difiere mucho de lo que se venía haciendo antes. Básicamente había tipos de cambios múltiples, controles sobre la cuenta de capitales, restricciones fuertes a la compra de divisas, es decir, cepos. ¿Okay? Y el plan de estabilización de diciembre del 78, lo que sí se conoce específicamente como la tablita cambiaria, podríamos pensar que, porque también es importante entender esto, el discurso que dio Martínez de Oz cuando fue ungido como ministro de Economía, que es muy gracioso, pero está en la nota en el libro de Pablo, el libro de historia de Pablo, que el tipo va a decir que va a ser breve para su exposición, y termina siendo la exposición más larga de toda la historia argentina de un ministro de Economía. Es decir, aparece por televisión creo que 2 horas y media hablando sobre lo que va a hacer. ¿Sí? Por eso yo doy origen e inicio al plan de estabilización en el 76. La realidad es que en el 76 logra bajar la tasa de inflación después de la tasa de inflación previa, es decir, del gobierno de Isabel, donde la inflación se había ido por arriba del 400%, y baja la mitad la tasa de inflación. Básicamente lo que hace es estabilizar la inflación a un nivel alto e insostenible. Pero empieza un plan de estabilización serio, ¿sí? Una vez que se sanearon los precios relativos. Por eso digo de características ortodoxas, entre comillas, porque una vez que Martínez de Oz y su equipo consideraron que estaban ordenados los precios relativos, otra vez, recuerden, planes de estabilización heterodoxos son aquellos en donde las autoridades monetarias o fiscales, ¿sí? Donde las autoridades creen conocer cuál es el set de precios relativos de equilibrio de la economía. Y no confían que el mercado, a través de sus mecanismos de ajuste, converja hacia el set de equilibrio relativo, el que corresponde para la economía, sino que hay que ayudarla. Bueno, de alguna forma, hasta diciembre, el 20 de diciembre del 78, ese plan estuvo caracterizado por lo que veníamos haciendo antes. Pero el 20 de diciembre del 78 empieza algo distinto, que es lo que se conoció como la tablita cambiaria. ¿Qué era la tablita cambiaria? Era un esquema basado en un RBS, más de características ortodoxas, porque se liberó bastante la compra de divisas, no del todo. Si uno mira las circulares del Central de esa época, se da cuenta que no es así. Por ejemplo, previo a eso, en el año 77 se hizo la reforma monetaria, la que estableció la cuenta de regulación monetaria. Es decir, fue preparando el terreno. Pero esencialmente la tablita, ¿qué era? Era un esquema de devaluación anunciada, perfectamente anunciada. Era alta, porque veníamos de inflaciones altas en ese momento, y era por 8 meses. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Esta es la etapa del diario del 21 de diciembre del 78. Básicamente era bajar la tasa de devaluación, que era altísima, ¿sí? A una tasa de devaluación de 4,5% por mes. Era bajar la inflación del 176%
al aproximadamente 70%. Ese era el objetivo. No logra el objetivo, ¿sí? Y ahí hay varios ejemplos y tienen que ver con la transitoriedad. El plan, es decir, se anuncia y se fija la tasa de evaluación por 8 meses, ¿sí? Y a partir de ahí se vuelve a redireccionar eso. ¿Eso qué establece? Siguiendo a Rodríguez, ¿sí? El paper de Rodríguez justamente lo hizo para entender la dinámica del plan de estabilización de diciembre, es otro documento de trabajo muy interesante de la época. No, es un paper de Naciones Unidas, Después hizo algo acá en el SEMA. Bien. Es un artículo de Rodríguez sobre las características dinámicas del plan de estabilización. El plan de estabilización tenía sentido, es decir, yo bajo la tasa de devaluación, la tasa de inflación debe converger a la tasa de inflación que le dicta la tasa de evaluación que toma el policymaker. La realidad es que se empezó a observar un spread muy alto de tasas de interés, con lo cual había una prima de riesgo cambiario en donde la gente creía que a partir del octavo mes el plan iba a colapsar y venía una fuerte devaluación. ¿Eso qué hizo? Hizo que la tasa de inflación no convergiera a la velocidad deseada por el policymaker y generara un atraso cambiario gigante, para la época muy importante, ¿sí? Después vamos a ver un gráfico de tipo de cambio real y ahí lo vamos a ver bien. Básicamente la tablita no funcionó, ¿sí? Porque generó un atraso cambiario gigantesco que terminó con el fin del gobierno militar de Videla y el reemplazo por Viola y por lo tanto el cambio de ministro de Economía, donde lo primero que hace Sigot es vuelve otra vez al esquema cambiario anterior. Genera una fuerte devaluación, impone controles sobre la cuenta de capital, ¿sí? No tan fuertes como en la década del 70, es decir, como en la época de Isabel, pero vuelve a imponer condiciones sobre la compra y venta de divisas, libera el mercado cambiario, entre comillas, pero genera de por sí una fuerte devaluación del tipo de cambio. ¿Por qué digo que el sistema era de características ortodoxas? Básicamente por la potencia del plan de estabilización de diciembre de 1978. Si miramos la tasa de inflación, fíjense, la tasa de inflación de 1979 debería haber sido del 69%. Fue del 160%. ¿Sí? Fíjense, la devaluación fue 68%, la tasa de inflación fue 160%. Esto genera un atraso cambiario gigantesco. Fíjense, a partir del 78, el plan de ajuste anterior, ¿sí? Que fue la readecuación para llegar al esquema de estabilización, implicó un ciclo a partir de diciembre del 78, 79, un ciclo de expansión de la economía que colapsa nuevamente en el año 81 con la devaluación de Sigot, ¿sí? Del 30%. Bien, ahí lo vemos, ¿sí? Esto es el año 75, ¿sí? Es decir, el golpe del 76, ¿sí? La apreciación cambiaria inicial, la devaluación que da origen al plan de estabilización de Martínez Dios y la caída del tipo real de cambio de Martínez Dios. Básicamente la velocidad de la caída del tipo de cambio fue muy importante. A partir de ahí viene un desequilibrio. Lo que viene después es más desequilibrio, así que no lo miremos. Por ahí después vamos a volver a este gráfico si tenemos tiempo, porque podemos ver la evolución del tipo real de cambio desde los 70 hasta ahora. El otro que para mí es importante que podamos ver, ¿sí? Porque si no nos da el tiempo para ver todo, por sus características, es el plan austral, que está clasificado como una RBS de características heterodoxas. Y de alguna forma el plan austral fue exitoso, incluyó una reforma monetaria. La reforma monetaria no fue solamente el cambio del signo monetario del peso por el austral, sino también cambios en el funcionamiento del Banco Central, en la cuenta regulación monetaria. Es decir, la cuenta de regulación monetaria establecía remunerar de alguna forma los pasivos del Banco Central, es decir, remunerar los depósitos, y esto determinó una especie de mecanismo de control monetario, porque había un problema de financiamiento.
el plan austral se hace con una fuerte debilidad fiscal. Se inicia con básicamente una situación de Argentina en cesación de pagos, en acuerdo con el Fondo Monetario, pero en default, ¿sí? Básicamente no pagaba, refinanciaba y no pagaba, y con un déficit fiscal de 8 puntos del producto. Entonces el dilema que tenía Zurrilli y su equipo era esencialmente, bueno, ¿cómo podían lograr de alguna forma algún tipo de falta de dominancia fiscal con déficit de 8% y un compromiso de no emisión? Básicamente era imposible. Bueno, el espacio por donde lograron eso fue un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario, que lo lograron antes de lanzar el Plan Austral, y una vez que tuvieron el acuerdo de refinanciamiento de la deuda, la dinámica del plan hacía que en sus cálculos el déficit fiscal iba a caer de 8% a 2,5 puntos del producto. ¿Sí? Esto está en un paper de Frenkel, que estaba en la cocina del plan, que era lo que esperaban, y que creían que el 2,5% del producto iba a poder ser financiado a través de mecanismos de financiamiento dentro del mercado de capitales local. Una de esas cosas fue, por ejemplo, la implementación del ahorro forzoso en la época de Alfonsín para los sectores de altos ingresos que tuvieron que pagar una especie de bono, es decir, de plan especial de financiamiento del Estado. Y el otro punto es que la estabilización trajo consigo una remonetización de la economía. Como estuvimos al borde de la hiperinflación, el grado de monetización había caído mucho y el intento estabilizador recupera la monetización de la economía, y eso le da algún margen de maniobra al Banco Central para poder jugar, hacer trampa al plan y jugar a la política monetaria. ¿Sí? Básicamente ahí tienen, yo ya lo estuve más o menos diciendo, ¿sí? Pero les doy un rato para que lo vayan mirando. ¿Sí? El plan era de características heterodoxas puras. Las discusiones básicas del plan austral tenían que ver con el policy maker intentando descubrir cuál era el set de precios relativos de equilibrio de la economía. Entonces las discusiones pasaban por discusiones de este estilo, ¿no? Algo así como, bueno, ok, si mañana congelamos ¿los salarios están en el verdadero valor de equilibrio o tenemos que hacer algo para que, bueno, la conclusión fue, como los contratos en épocas inflacionarias se actualizaban con el índice de precios atrasado 1 o 2 periodos, el desequilibrio de precios relativos de los salarios no era tan alto. Sin embargo, el problema de los contratos financieros, para evitar lo que se llama efecto Fisher, sí lo consideraban un problema importante que podía generar quiebras en el sistema financiero. Entonces implementan una especie de desindexación de la economía a través de lo que se llamó como desagio. Es decir, había que multiplicar los contratos financieros y los contratos por un coeficiente que desindexaba la economía de acuerdo al plan que el policymaker, la regla del policymaker, creía que se iba a desacelerar la inflación. Como siempre se aumentan ingresos públicos, se trata de lograr financiar ese déficit esperado que iba a caer, ¿sí? A través de aumentos de ingresos fiscales. Y se puso una regla no creíble de que el Banco Central, es decir, básicamente no iba a financiar a la tesorería. Recordemos, lo dije recién, Argentina tenía un problema de financiamiento, ¿sí? Ubiquémonos en la época también, ¿sí? La crisis de la deuda de México del año 81 y los mercados de capitales para el año 85 no se habían recuperado y no se parecían en nada a los mercados de capitales de la década del 90. Esencialmente eran capitales institucionales, ¿sí? Y capitales de corto plazo que no podían servir como financiamiento permanente del desequilibrio fiscal, con lo cual enfrentaban una dominancia fiscal muy importante. La realidad es que el plan fue muy exitoso al principio, es decir, logró bajar la dinámica inflacionaria. Fíjense la secuencia del plan, en línea punteada es la herramienta estabilizadora, la tasa de evaluación, y abajo la tasa de inflación. Fíjense cómo converge la tasa de inflación a la tasa de evaluación. La realidad es que la falta de dominancia fiscal y, digamos, el relajamiento de la regla monetaria
a partir del año 86 hicieron que el plan tuviera que tener algún tipo de corrección. La corrección fue pasar de un esquema de tipo de cambio fijo a un esquema de tipo de cambio preanunciado por las autoridades monetarias, es decir, por el presidente del Banco Central, algo parecido a la tablita, pero con regla de incertidumbre. Lo que eso determinó es que rápidamente la inflación se acelerara y terminara, luego del intento estabilizador del Plan Primavera, que fue un austral, pero ya más lavado, ¿sí? Sin reputación, en la hiperinflación del año 1989. Bien. Y ahora nos queda, en lo que nos queda de tiempo, es ver la última de las familias que nos quedan, que es el programa de Inflation Target. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Macri a través de Sturzenegger? Bueno, primero ordenó la economía, ¿sí? Por eso también hablamos de programas heterodoxos, y nosotros pensamos, recordemos que Argentina venía de fuertes controles de precios, controles de capitales, ¿sí? En el año 2015 se libera la cuenta de capital, se libera el mercado cambiario, pero se sigue creyendo en que había que disciplinar a los precios de alguna manera. Se mantiene el esquema de control de precios, un poco más relajado, pero se mantiene el esquema de control de precios. Se hace un ajuste de tarifas, ¿sí? El ajuste de tarifas era básicamente algo diseñado desde el Estado, no esencialmente un tema de negociación privada, ni de extensión de los contratos, sino que esencialmente el Estado era el que sabía cuál era el precio relativo de la energía a lo largo del tiempo. Es decir, quieren ganar tiempo muy rápidamente, entonces durante todo el periodo hasta el lanzamiento del Inflation Targeting, tenían que solucionar lo que ellos consideraban un problema, que era la inflación atrasada. Si hubiera sido un programa puramente ortodoxo, hubieran creído que el propio mercado era el que iba a determinar los ajustes. Es decir, se liberaban los precios de las tarifas públicas y serían los acuerdos privados los que definirían la tarifa pública a través de asociaciones de consumidores, a través de las empresas, etcétera, y la definición de los marcos tarifarios. Y no los marcos tarifarios establecidos desde el Estado. ¿Okay? Bueno, una vez establecido ese periodo, y no solo eso, sino que Sturzenegger prepara el terreno desde el punto de vista monetario. Recordemos que para que funcione esto, el esquema de regla de Taylor, hay que tener un pasivo monetario, que es el ala LEVAC, o usar a las letras de tesorería como el activo de compra-venta a través de operaciones de mercado abierto, de regular la tasa de interés. Se eligió a un pasivo monetario que fue la letra del Banco Central, con distintos plazos, ¿sí? Básicamente, eso no está del todo mal, esa sería la solución de Calvo, planteada por Calvo, ¿sí? Hay un paper muy interesante que se llama Interest Bearing Money, y hay varios pues, papers de... sí, Interest Bearing Money es de bueno, no me acuerdo si es de Calvo o Beck, no importa. Bueno, sí, fueron consistentes con eso, es decir, básicamente el regulador, el que de alguna forma funcionaba de ancla nominal era el mercado de las LEVACs, pero hay un problema que uno diría, bueno, básicamente uno puede determinar un stock inicial de LEVAC y ese stock inicial de LEVAC de estado estacionario es el que determina si yo compro y vendo como herramienta de estabilización. Pero ahí hicieron una trampa. La trampa fue que como se les abre el mercado de deuda después de la reestructuración de la deuda de marzo de 2016, empiezan a tener crédito barato que les permite retrasar el ajuste fiscal. Pero había que endeudarse. Y eso genera un mecanismo de doble endeudamiento, es decir, tomaban deuda en el exterior y para evitar que el tipo de cambio cayera, el tipo de cambio real cayera, básicamente el Banco Central esterilizaba mediante la compra de dólares y salía Sturzenegger a decir, esto es monetización real, en realidad lo que estaban haciendo, estaban monetizando las necesidades del sector público, ¿sí? Las deudas del sector público. Y eso terminaba en aumento del stock de LEVACs. Significa que la herramienta estabilizadora, en vez de tener una trayectoria estable, tenía una trayectoria creciente. Esa fue una de las causas interesantes que hacen que el sistema termine colapsando. Y termina colapsando de esa manera. Entonces, fíjense la herramienta estabilizadora. Este es el punto donde se inicia el Inflation Targeting, ¿sí? Y esto es el programa de adecuación del Inflation Targeting. Lo que hace primero, ni bien asume, sube la tasa de interés,
En general, el programa de Inflation Targeting funciona de esa manera, y después empiezo a bajar la tasa de interés, y lo que lograría con eso es, de alguna forma, disciplinar a los precios para que los precios converjan de esta manera. Okay. Cuando empieza eso, lo que se encuentra es ya después con alguna resistencia, ¿sí? Donde tiene que readecuar el programa y subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación, ¿sí? Como ven ahí, acá la tenemos, esta es la... Espérenme, ahí. La tasa de inflación, si lo tomamos en tendencia, empieza a tener la trayectoria no deseada. Lo mismo sucede con la tasa de devaluación, es decir, empieza a haber inestabilidad cambiaria que hace que finalmente el plan termine colapsando, ¿ve? Como decía la literatura. Muy bien. Bien. Básicamente, ¿por qué falla el plan? Bueno, dominancia fiscal, baja credibilidad. Cuando hablo de baja credibilidad, cuando se implementa, se inicia el camino hacia la implementación, hacia el inflation targeting, por ejemplo, siguiendo la experiencia de Nueva Zelanda, se hacen reformas en la Carta Orgánica y en el carácter institucional de la autoridad monetaria para que la autoridad monetaria sea bastante más independiente. La Carta Orgánica de nuestro Banco Central regía la Carta Orgánica de 2012. En esa Carta Orgánica de 2012 básicamente reconoce la dominancia fiscal y le da una herramienta al Ministerio de Economía de avasallar la libertad del Banco Central. Entonces, básicamente digamos, la independencia del Banco Central estaba garantizada solamente por la palabra del presidente del Banco Central, pero eso no es una regla institucional. Por lo tanto, esencialmente no tenemos un Banco Central independiente y tenemos una fuerte falta de credibilidad. Medir la credibilidad es muy difícil, ¿sí? Porque es endógena, ¿sí? En ese momento se hablaba de credibilidad mirando las estimaciones que hace el Banco Central sobre expectativas, relevamiento de expectativas, y eso es cualquier cosa esencialmente, porque le estás diciendo al policymaker qué es lo que crees que es, y en realidad es un doble discurso, y hay un sesgo. Cuando uno mira el relevamiento de expectativas va a ver que hay un sesgo. Miren siempre y hay un sesgo. Ese sesgo tiene que ver con que el mecanismo de incentivos con el cual está generado esa encuesta está mal hecha. Entonces, medir credibilidad a través del relevamiento de expectativas no tiene sentido y no se puede medir. El sesgo ese hace que sea inválido. Uno podría hacer un modelo, ¿sí?, acerca de credibilidad. Hay algunas cosas hechas en el artículo con Marinozzi, y vemos que la credibilidad incluso, no está puesto acá porque es muy largo, en general se adjudica el fin del plan de Sturzenegger en la fatídica conferencia del 28 de diciembre. La realidad es que empieza antes. Lo que decimos básicamente con Marinozzi es que la conferencia del 28 de diciembre es endógena, ¿sí? Y que previo a la conferencia del 28 de diciembre ya se había disparado la tasa de interés, es decir, el Banco Central había perdido el impulso estabilizador, y como respuesta a la inestabilidad cambiaria empezaba a jugar con la tasa de interés de manera inversa, con lo cual la trayectoria avalada desde el Banco Central para estabilizar era convalidar una tasa de inflación mayor, con lo cual era el fin del plan. Así que la conferencia en donde aparece Sturzenegger y el jefe de gabinete en la misma, que fue interpretada por toda la literatura, por la gente, básicamente, por los periodistas, como el fin del plan, el inicio del ciclo del fin del plan de Sturzenegger, en realidad empieza mucho antes. ¿Okay? Empieza unos meses antes, por eso consideramos que esa conferencia es endógena. Bien, bien, ya estamos promediando con el tiempo, ¿sí? Espérenme.
Bien, nos queda ver uno más, lo podemos ver rápido, ¿sí? Por el tiempo, que es el único que yo clasifiqué como RBS de características permanentes, que fue la ley de convertibilidad. Eh, Básicamente la ley de convertibilidad solucionó el problema de la dominancia fiscal, ¿sí? A través de un banco central independiente, el problema fiscal intertemporal, ¿sí? Por lo menos en el horizonte temporal de los 10 años, que a través del esquema de privatizaciones y el esquema de endeudamiento, con mercados de capitales, es cierto esto también, ojo, con mercados de capitales distintos en la década del 90 que en la década anterior, ¿sí? Es decir, con mercados de capitales que estaban dispuestos a financiar. No es casualidad que la inflación disminuya en todos los países latinoamericanos, ¿sí? Pero el caso de Argentina es un caso emblemático porque la tasa de inflación cae abruptamente y converge a la tasa de inflación internacional rapidísimo. Entonces hay un diferencial. Pero si miramos la tasa de inflación de todos los países latinoamericanos, eso está en un paper año 2015 mío con Sergio Perniche, vemos que en toda Latinoamérica toda la inflación de los países y la inflación de los países converge a niveles más bajos, salvo algún caso siempre particular, ¿no? Pero el promedio de la inflación latinoamericana se colapsa. Entonces, no es que solamente colapsa por el plan, sino que el plan fue lanzado en un momento internacional adecuado desde el punto de vista de los mercados de capitales, que ayudó a que el plan tuviera características de permanente. ¿Okay? Como en ese contexto se libera el mercado de capitales y las tasas de interés, se aprovecha el flujo de capitales, ¿sí? Y eso sumamos las capitalizaciones de la deuda y las reformas, la reforma del Estado, las privatizaciones, hicieron que rápidamente la tasa de inflación converja a los niveles de tasa de inflación internacional. Y el plan duró 10 años. ¿Okay? No estamos analizando acá las causas por las cuales colapsa la convertibilidad, ese es un tema de otra conferencia, pero desde el punto de vista de la inflación, ¿sí? Lo podemos ver acá, incluso logra deflación de precios, ¿sí? Y es un plan típico de estabilización permanente. Lo que hicimos después del año 2000 no tiene que ver con la convertibilidad, sino que tiene que ver con la medida de nuestra ineficiencia y falta de operatividad para destruir un programa de estabilización que había funcionado durante 10 años, que necesitaba algún tipo de ajuste o una modificación de la regla monetaria, pero no necesariamente implicaba el retorno a la inflación crónica que tenemos actualmente. Bien, bibliografía, yo después se los voy a dejar. Esta es solamente una mezcla. Ahí está el documento de trabajo que les decía con Marinosi, ¿sí? Es del año el número 755. Puse literatura de época de Perón porque es muy difícil de conseguir, pero este paper es muy interesante y está bien hecho. Y más o menos para la parte teórica tenemos esto, Begg, Taylor, ¿sí? Begg y Taylor. ¿Sí? Y después, para los datos, Juan Carlos de Pablo, que es un trabajo excepcional, pero muy difícil y muy árido, porque básicamente es buscar regulaciones y circulares del central y medidas. ¿Sí? Pero bueno, ahí tienen más o menos una, una idea. Después, cada vez que entran alguno de estos trabajos, van a tener citados un montón de literatura para poder profundizar sobre el tema. Así que bueno, yo con esto termino y doy lugar a las preguntas. No sé cómo las vas a ordenar. Bueno, por ahora tenemos una sola, que Mario pregunta, tengo entendido que las LEVAX durante la gestión de Federico Sturzenegger se pusieron a disposición del público en general. Eso recibió muchas críticas, entre ellas la de Domingo Cavallo, en el sentido que podía haber una venta masiva y vuelco al dólar, tema que se solucionó con las LELIC que quedaron en poder de los bancos. ¿Fue acertado? ¿Piensa que fue acertado su uso? El problema no es, a ver, las LEVAX se las podían comprar tanto los bancos, es decir, inversores institucionales, como inversores privados. No está mal el esquema. Lo que está mal sería es que el stock de LEVAX no era un stock de estado estacionario. Voy a hacer como un gráfico para... Vamos a suponer
que en el tiempo la herramienta estabilizadora requería que la tendencia de crecimiento de las LEVACs por el grado de monetización y eso, que es el instrumento monetario, tendría que ser este. El problema es que Sturzenegger primero limpia un excedente monetario de 2015, ¿sí? Y parte, eso no sería problema, con un nivel muy alto de LEVACs. Pero después, por el tema de la deuda, las LEVACs tienen una dinámica parecida a esta en el tiempo. Este gap es lo que determina que en algún momento pueda venir la corrida sobre las LEVACs. Es cierto que con las LELIQs no hay corrida, pero también es cierto que con las LELIQs destruimos el sistema financiero. Básicamente es un acuerdo sentado y privado entre bancos, se negocia, las LELIQs se negocian en una mesa entre el Banco Central y el banquero, y no es un mecanismo de mercado transparente. Por lo tanto, si yo quería usar esto como una herramienta estabilizadora, usar a las LELIQs para mí hubiera sido un error, ¿sí? El problema es la cantidad de LEVACs y la tasa de crecimiento de las LEVACs financiando ese mecanismo de doble deuda, y donde esencialmente el Banco Central decía que había un aumento genuino de la demanda de dinero, cuando en realidad no. Okay. No sé si contesté. Bien, y tenemos una última, que es, ¿por qué, Iván pregunta, ¿por qué decís que es difícil medir la credibilidad? No es fácil medirla en Argentina. En todos los casos casi hablaste de falta de dominancia fiscal. ¿No es casi por ahí? A ver, la credibilidad uno la puede medir con algún algoritmo, ¿sí? Pero esencialmente es eso. Hay que encontrar un algoritmo que mida la credibilidad. Por ejemplo, podemos medir la credibilidad en cuanto a cuánto desvía, digo, las formas que se mide credibilidad. ¿Cuánto se desvía la tasa de inflación de la meta establecida por el Banco Central? Podemos medir a la credibilidad a partir de el grado de apertura que tenga la cuenta de capital. Pero esencialmente no tenemos una medida de la credibilidad. La credibilidad es algo endógeno que tiene que ver con, bien, una es la dominancia fiscal, la otra es la consistencia intertemporal de un programa fiscal, de un programa monetario. Pero medirla, es decir, un índice de credibilidad es muy difícil de hacer. A ver, uno puede hacerlo. Yo acá en el pizarrón tengo uno definido, ¿sí? Que ensayamos con Marinosi, es el que está en el paper, pero esencialmente no sé si nos sirve demasiado, ¿no? Es tratar de encontrar un algoritmo que de alguna forma nos muestre cuánto nos desviamos de la meta. Después podríamos decir, bueno, a ver, y cada vez que cambio la meta, podría penalizar a la credibilidad porque no cumplí la meta, pero tengo que penalizarlo y después, de alguna forma, compensarlo porque ahora la meta es más creíble. Y bueno, ¿y cómo pondero eso? ¿Se entiende? Es algo que lo puedo hacer exógenamente. Hay muchos trabajos sobre credibilidad endógena y esa es la dificultad de hacer un índice de credibilidad, ¿no? A ver, lo más sencillo es tomaban la diferencia entre la meta de Sturzenegger y las expectativas de reglamento de expectativas de mercado del Banco Central, y esencialmente no es relevante el dato del reglamento de expectativas del Banco Central. Entonces uno lo medía de esa forma, que era lo que se veía en la época del programa de Sturzenegger, y decía, el programa va bárbaro. ¿Por qué? Porque el reglamento de expectativas del Banco Central mostraba una convergencia hacia la meta, ¿sí? Pero la realidad es que el índice de precios que se mostraba mes a mes no mostraba eso. Es decir, siempre estaba de alguna forma sobreestimado el poder estabilizador de la regla del Banco Central porque está mal definido el esquema del reglamento de expectativas del Banco Central. ¿Tá? Básicamente no sirve para mucho. Sí. Bueno, veo que hay bastantes preguntas más, pero lamentablemente estamos ya pasados del tiempo que nos Bien, habíamos pedido en el Zoom de la facultad, así que vamos a terminar con esa última que acabamos de va, responder. y trato de ser bien cortito. Vale. Un par Bueno, más. dale. Eh, ¿Cómo encararía, Guillermo pregunta, cómo encararía un plan de estabilización en la actualidad? Bueno, se está hablando de que se está haciendo un plan de estabilización. La respuesta no es tan sencilla. Sí hay que, a ver, si yo hago un plan de estabilización y no tengo
la posibilidad de tener un timing verdadero, es decir, un timing correcto de las reformas. No tengo solvencia intertemporal del sector público. No tengo independencia del Banco Central, esencialmente no tengo. Hoy Argentina no podría hacer un plan de estabilización exitoso y, de forma permanente. Tendría que adecuar el Banco Central, reforma del Estado, es decir, hacer un montón de cosas antes que son dolorosas. ¿Sí? Algo parecido a como se hizo en los 89, en el 89, algo parecido a lo que quiso intentar hacer el plan de estabilización del año 76, algo parecido a lo que hizo Frondizi al principio, pero esencialmente magia no existe y la magia cuesta cara, es decir, podemos estabilizar, conseguimos un crédito del Banco Mundial, un crédito del Fondo Monetario, suplementamos la reserva, fijamos un tipo de cambio alto, hacemos una regla y posiblemente la tasa de inflación la hagamos bajar. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año. Y en un año estamos de vuelta al mismo problema, ¿no? Que es el problema de inflaciones crónicas. Y la otra, uno más, dale. Bueno, Alejandro pidió hacer una pregunta con micrófono, así que sí. Sí, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Me gustó mucho la exposición y yo notaba que, no leí los papers, pero que lo que se marcaba en general son todos estos niveles de inconsistencia que hay en el diseño de los planes de estabilización. Pero justamente acá en las preguntas surgió otra variable que, como yo soy historiador, todo el tiempo me resonaba en la cabeza. Y es que efectivamente la dominancia fiscal está en todos estos periodos, pero también lo que se ve, por ejemplo, en los trabajos de Pablo, que está acá en la bibliografía, son otras condicionantes políticos que tiene cada una de las gestiones, que por supuesto acá en esta exposición sería inabarcable, ¿no es cierto?, de valor y determinar, pero que en algunos casos explican también por qué no se tomaron decisiones que no eran que técnicamente desconocidas para los policymakers, sino políticamente inviables a veces o muy difíciles de implementar por la debilidad de los gobiernos. Y acá, por ejemplo, quisiera hacer una diferenciación entre el gobierno de Frondizi y el gobierno del proceso de organización el proceso de organización de 66, ¿no? En donde los ministros de Economía tienen otras espaldas detrás, muy distinta a la situación de Frondizi, que está muy condicionado, y que aún así tiene estas gestiones económicas muy liberales, la de Alzogaray y la de Aleman luego, técnicamente muy solventes, y otra distinta es la de Martínez de Oz, que tiene también una idea muy clara, tiene un diseño de un plan, pero tiene otro tipo de respaldo, porque a Frondizi le tomaban las fábricas, le paraban los ferrocarriles en el 76, y eso no era viable. No te voy a contestar desde la historia. No. Lo que observo es que es muy difícil de modelizar. Esto que mencionó al final, ¿no es cierto? ¿Cómo meto todo eso dentro de un algoritmo para explicar por qué el plan es exitoso o no? O puede ser exitoso o no. Yo te voy a decir algo, los agentes son forward looking, ¿sí? Es decir, un agente económico, todos nosotros miramos hacia el futuro. ¿Tá? Uno podría ensayar, el problema después es cómo lo hace esto, ¿no? Uno podría ensayar, por ejemplo, que el plan de estabilización de diciembre del 78 de Martínez de Oz, que por ahí desde el punto de vista técnico, cuando uno lee el paper de Rodríguez, la convergencia se daba, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, el paper, básicamente la implementación estaba bien, ¿sí? Acá lo tengo, plan de estabilización argentino. Plan argentino de estabilización, 20 de diciembre, ¿sí? Julio del 79 lo escribe y demuestra matemáticamente que el paper era consistente. Pero a ver, agentes forward looking, ¿sí? Consideraban que el proceso político del proceso sería, el devenir político del proceso iba a ser permanente o transitorio. Transitorio. Por lo tanto, ya ahí hay un tema donde perdés credibilidad. De la misma forma podríamos decir que la debilidad política de Frondizi es un condicionante para transformar ese plan, ¿sí? Que estuvo bien implementado, es decir, que fue contundente, para transformar ese plan en inconsistente. ¿Por qué? Porque los agentes dicen, ok, ¿y cuánto va a durar este tipo? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y cuánto va a durar? Y no, esto dura poco. A diferencia de la convertibilidad que empezó a atar determinados candados en la economía,
¿sí? Y diríamos, fíjate, la convertibilidad se hace por ley del Congreso, con lo cual para deshacer la convertibilidad hay un costo alto para poder desandar el camino. Entonces, cuanto más te atás, ¿sí? Es decir, básicamente Argentina debería atarse a reglas institucionales cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque si no pierde credibilidad. Es el ejemplo de la salida del cepo. Uno podría decir, de hecho lo hemos escrito en un artículo con Adolfo Paz Quesada, que es abogado, podríamos decir, bueno, a ver, la salida del cepo de Macri, ¿fue permanente o transitoria? Nosotros en el 2016, creo, ya dijimos, es transitoria, mientras todos estaban festejando. Esencialmente, ¿por qué? Porque si yo quiero hacer una salida del cepo que sea permanente, tengo que encontrar algún mecanismo institucional para que el que vuelva a hacer eso termine en cana de por vida, para darte un ejemplo. Pero los gobiernos se guardan cosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia de los controles de las cuentas de capitales, todos los gobiernos controlan las cuentas de capitales. Sí, Entonces, es muy tentador. Macri abre la cuenta de capitales porque confía en el mercado, pero se guarda el ancho de espadas, porque si lo necesita, controla la cuenta de capitales. Bueno, hasta que no aprendamos eso, esencialmente va a ser muy difícil estabilizar de forma permanente en Argentina. Muchas gracias. Bueno, y ya con eso cerramos el espacio para las preguntas. Muchas gracias a todos quienes participaron y a todos los que preguntaron. Muchas gracias a vos también, Mariano, por tu tiempo y la charla. La verdad que estuvo muy buena. Y espero que les haya gustado a todos, así como nos gusta a nosotros. Muchas gracias. Después les pasaremos la presentación y les comentaremos cómo van a hacer para acceder a la grabación de la charla. Bueno, dale, gracias. Adiós y que tengan todos una muy buena semana.